que nadie quiere cumplir, pero tenemos que hacerlo. Así que gracias a cada uno de ustedes por eso. Una sorpresa para mí, porque no sabía, ustedes sabían. Pero yo sabía que sí, sí, sí. Así que en esta noche agradecemos a Dios. Él me ha dado unos años muy buenos, excelentes. Yo no sé hasta cuándo. Nosotros estamos aquí hoy, pero posiblemente ahorita o mañana, no sé si usted. Así que agradecemos a Dios por eso. Vamos a orar, vamos a orar. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Dios eterno, bondadoso creador del universo, tú que reinas en el universo y en esta tierra, para ti sea la honra y la gloria. Gracias por Jesús, quien dio su vida para darnos vida. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él oraba por nosotros. Gracias, Señor, porque te acuerdas de nosotros para que muy pronto, cuando Jesús venga, podamos estar con Él. Así, oh Padre Celestial, que tu palabra fluya como un río de agua de vida para vida eterna. Que tú, Señor amado, puedas aceptar el culto de adoración y que nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad. Amén. En esta noche nos ponemos en tus brazos. Háblanos a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Todavía tiene mucho eco esto. Mira a ver si es el micrófono. Muy bien. Gracias. ¿Cuántos tienen celular? Yo pregunto cuántos no tienen celular. ¿Cuántos se le ha quedado el celular y miran para atrás a buscar? Interesante, ¿verdad? Esto se ha pegado de una forma increíble que en muchas ocasiones los cristianos se han pegado al celular más que en la Biblia. Lamentablemente. Lamentablemente. A veces se le queda la Biblia y no miran para atrás, pero el celular viene para atrás. ¿Por qué razón? Antiguamente, las cartas que se enviaban escritas. Antiguamente. Hoy es el texto. Es el WhatsApp. Y usted envía un mensaje y al segundo lo tiene la persona. Pero se ha pegado tanto, yo no voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Porque creo que no tengo que pedir perdón. Y escúchenme. Lo voy a decir de esta forma. Había una vez una persona que hablaba conmigo, otro pastor, y yo hablaba con él. Pero cada vez que yo hablaba con él, le entraba una llamada y me decía perdón. Se iba y regresaba. Y volvía y hacía lo mismo. Me lo hizo 3 veces. A la cuarta vez le dije, pastor, cuando usted tenga tiempo para mí, habla conmigo. No vamos a hablar más. ¿Por qué? ¿Ustedes no creen que tú lo dijiste? Tú lo dijiste. ¿Saben que yo he visto en las iglesias
que cuando vienen a las iglesias, muchos hermanos vienen con el celular y contestan el celular en medio de un sermón, de la palabra de Dios o de una oración y se van y contestan el celular. Yo no sé cuánto, yo espero que nadie lo haya hecho. Pero contestan el celular y se van. ¿Cómo se sentiría Dios haciendo usted eso? Si uno se siente mal, ¿verdad? ¿Cómo se siente Dios? Porque cuando usted está aquí, ¿verdad? Estamos escuchando la voz de Dios, ¿no? Al escuchar la voz de Dios, yo le digo, perdona, Señor, yo voy afuera, voy a contestar mi celular y después vengo. ¿Por qué le menciono eso? Nosotros nos comunicamos con el celular, pero ¿cómo nos comunicamos con Dios? Con la oración. ¿A cuántos de ustedes le dieron una clasecita de cómo orar? Levántame la mano. A nadie. Solamente en la fe de Jesús cuando decía allí el estudio de la oración. Pero a nadie nos dijo cómo debemos orar. ¿Verdad? Allí hay un Padre Nuestro que lo repetimos, lo leemos, pero ¿cómo verdaderamente yo tengo que comunicarme con Dios? ¿Verdad? Sabemos que como dice mucha gente, la oración es la llave que abre las ventanas del cielo, ¿verdad? Para yo comunicarme con Dios. Pero ¿cómo lo debo de hacer correctamente? ¿Cómo? ¿Cómo comunicarnos con Dios correctamente? ¿Será una parte fundamental en nuestra vida? Jesús estaba allí antes de la crucifixión en el Getsemaní. Y allí se llevó a Pedro, se llevó a quién más, Santiago y a Juan, que eran los tres más cercanos con él. Y se los llevó porque él en el Getsemaní, allí había un lugar específico que él tenía para orar, para hablar con su padre. Y cuando se llevó a los discípulos, le dijo a los discípulos, manténganse velando y orando. No los mandó a dormir. Los mandó a decir, manténganse velando y orando. Dice el deseado de toda la gente que mientras él entró en el Getsemaní, en el huerto, su rostro se transfiguró y empezó a entristecerse de una manera terrible, que los discípulos se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Así que llegó aproximadamente la madrugada, él entró al Getsemaní en la madrugada y empezó a hablar con su padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que él hizo eso 3 veces? ¿Qué relevancia tiene que Jesús haya hecho eso 3 veces? ¿Cuántas veces él fue tentado? 3 veces. ¿Cuándo resucitó Jesús? Al tercer día. Qué interesante. Y 3 veces él se arrodilló y a orar y a orar. Pero sabes, la oración de Jesús era profunda porque cambió totalmente su rostro de un rostro lleno de amor. Ahora él estaba orando y sentía un desprecio de su Padre Celestial. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido eso alguna vez.
Te lo voy a contar otra historia mía. En una ocasión, porque yo me pongo a orar casi siempre, todo el momento, todas las horas, especialmente de madrugada. En una ocasión sentí en mi vida que yo no iba a llegar al cielo. ¿Cuántos han sentido eso? Cuando yo sentí eso, me acuerdo que estaba guiando. Fue una agonía interior, una agonía. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido en alguna ocasión agonía. Una desesperación porque me sentí fuera de Dios y me sentí perdido, estando como papá. Y eso fue una cosa tan terrible en mi vida que yo no se la deseo a nadie. Jesús estaba en el Getsemaní allí y sintió una separación de su Padre Celestial. Ya él no sentía que había una relación íntima, sino una separación total de su Padre Celestial. ¿Y por qué? Sencillamente él sentía eso porque la carga del pecado que había en la humanidad de él lo separaba del amor de Dios. Y su rostro se transfiguró. Dice la escritura y el deseado que botaba grandes gotas de sangre. Para uno botar eso, tenía que sentir una agonía terrible. En aquella ocasión yo estaba desesperado porque sentí que Dios me rechazaba. Yo no sé si hay aquí alguien que ha sentido eso. Sentí que Dios me rechazaba. Y eso era una agonía en mi vida. Porque yo, siendo pastor, que sentía que Dios me rechazaba, ¿cómo yo le iba a predicar a las personas? ¿Cómo yo le iba a hablar a las personas? ¿Cómo yo iba a decirle a las personas que tienen que buscar de Dios, que tienen que tener comunión con Dios, cuando yo sentía que Dios me rechazó? Y me sentí perdido. Lloré. Lloré con agonía. Jesús estaba allí, se levantó la primera vez y fue a buscar un aliento. Fue a buscar un aliento para que pudieran darle aliento para él seguir orando. Pero no encontró a nadie para que le diera aliento. Estaban dormidos. ¿Saben? Eran las horas de la madrugada. Eran las horas de la madrugada. Y no encontró a nadie para que le diera aliento. ¿Te has sentido alguna vez desesperado? ¿Te has sentido alguna vez en tu vida que necesitas a alguien que te diga algo, que te ayude, que hable contigo, que te dé esa fuerza que tú necesitas? Si te has sentido así, sabes lo que sintió Jesús. Pero Jesús no tuvo esa ayuda. Yo en mi desesperación tampoco tenía la ayuda. ¿Quién me va a ayudar a mí ahora? En la desesperación que estaba perdido, Jesús estaba desesperado porque se sintió separado del Padre. Desde que nace hasta ese momento el Padre estaba con él. En la transfiguración estaban los ángeles con él. Estaba allí quien Moisés y Elías también, dándole fortaleza. Pero ahora sentía solo. Queridos,
Hay veces en la vida que nosotros nos sentimos solos, ¿sí o no? Hay veces en la vida que nosotros estamos desesperados, pero en esa desesperación oramos a Dios para que Él nos aliente y nos dé la fuerza para seguir adelante. Pero hay muchas ocasiones que nos sentimos solos y Jesús se sintió solo. Más tarde, a la tercera vez, llegó el sucesor de Satanás. Llegó el sucesor de Satanás. Satanás tenía un puesto. Allí era el cuarto en el reino y lo perdió. Y el sucesor de él, que cogió el puesto de Satanás, llegó delante de Jesús. Y mientras Jesús estaba arrodillado, él con su poder y sus alas lo cubría para darle aliento y para decirle, aquí estoy, te voy a apoyar. Esas horas del Getsemaní trascendieron la historia y allí se decidió la salvación del ser humano. Y fíjense qué interesante, ¿no? No fue solamente la cruz, sino en el Getsemaní se decidió. Si Jesús no hubiera vencido allí, ninguno de nosotros teníamos oportunidad para llegar al cielo. Por eso era que se decía a él, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque la carga del pecado era terrible. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Saben, mis queridos? A veces aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Porque la voluntad de Dios a veces no es buena para mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un problema grande, grave. Y en ese problema grave, no sé cuántos de ustedes han dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Mientras mi esposa estaba enferma, en la cama, yo me levantaba a las 2, a las 3 de la mañana a orar con ella allí. Y le decía al Señor, Señor, por favor, pon a descansar a mi esposa. Pero ustedes saben cómo yo le decía, ¿verdad? Ser que uno ama, verdaderamente uno ama, no que quiere, porque nosotros podemos querer una persona, pero amar va más allá de querer. Por eso es que Dios nos ama, no nos quiere. Y decirle al Señor, Señor, por favor, descansar. Mi voluntad, ¿cuál era? Que ella estuviera viva, saludable. Esa era mi voluntad. Pero la voluntad de Dios, yo sabía que me iba a doler. Porque la voluntad de Dios era otra. Y a veces nosotros oramos en la vida y nos presentamos el problema, pero la realidad es que a veces, mis queridos, nosotros ponemos nuestra voluntad y queremos que Dios obre bajo mi voluntad, porque a mí me conviene esto, porque yo no quiero que pase esto. Pero a veces la voluntad de Dios no es esa. A veces la voluntad de Dios es otra. Ahora ustedes ven por qué Dios decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era, tienes que pasar esto.
Jesús vivió antes de que pasara el maltrato y la vergüenza. Todo lo vivió en el Getsemaní. Él vio como Dios lo que le iba a pasar. Imagínate que tú vayas por una calle y de momento veas que vas a chocar y te vas a morir. ¿Cómo te sentirías? ¿Pasarías por esa calle? Vas por otra. Jesús vivió todo lo que le iba a suceder. Y aún así lo aceptó. Pero él se presentó delante del Padre. Y él, como el Dios Todopoderoso, dejó en la Escritura cómo nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Es una parte fundamental en nuestra vida, ¿sí o no? Allí estamos en comunión con Dios, en comunicación con Dios y en adoración. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Lucas capítulo 11, verso 1 dice, Lucas capítulo 11, verso 1 dice, aconteció Jesús que estaba aquí en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar. ¿Cómo tengo que hablar con Dios? ¿Qué tengo que decir? A mí nadie en la vida me enseñó a orar. Yo aprendí a orar por lo que yo veía a los hermanos hacerlo. Yo aprendí a orar con lo que me enseñaron los hermanos cuando ellos oraban. Yo escuchaba y así lo repetía. ¿Le ha pasado lo mismo? Hay alguien que le ha dicho, debes de orar así. Hay 5 principios bíblicos y Jesús nos enseña cómo hacerlo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos allí. Porque son principios bíblicos de cómo yo debo de orar. Mateo capítulo 6, verso 5 dice lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las iglesias y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Así que aquí hay algo interesante. Cuando ores, no ores para que la gente te vea orando. Porque en la oración, cuando la gente te ve orando, va a decir, ese tiene mucha comunión con Dios y yo no. Y yo no. Ahora, ¿qué dice Dios? En el verso 6 dice, mas tú cuando ores, mira el principio, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Mira el principio bíblico de la oración. Cuando yo vaya a comunicarme con Dios,
Hay oraciones en público. No están malas. Hechas en público, no son malas. Hay oraciones que nosotros las hacemos en la iglesia. Eso no está mal. Pero Dios te está diciendo que una de las oraciones importantes para Él, para escucharte, es que tú entres, ¿dónde? En tu casa, en tu cuarto. Y cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta tras ti. Mira lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero escucharte a ti. Yo quiero escucharte a ti. Yo quiero escuchar lo que tú me vas a decir. Yo quiero tener una comunión contigo. No con todos. Es contigo que quiero una comunión. Amén. Quiero estar en una relación personal contigo. Por eso cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cuántos sabían eso? No me levantaron la mano. Poquitos sabían eso. ¿Por qué? Porque la oración tuya es personal. Cuando Jesús llegó allí al Getsemaní, tenía que hacer una oración personal porque la necesitaba. Nosotros tenemos muchas cosas por las cuales orar, ¿sí o no? Y nos piden a cada momento, por lo menos a mí me piden mucha oración. Pero saben, Jesús oró de madrugada cuando él más lo necesitaba. Cuando él más necesitaba la comunión con Dios, Padre. Cuando él más necesitaba que lo escuchara. Cuando tú haces eso de madrugada, mi querido, yo me levanto siempre 2 de la mañana, 3 de la mañana. Dios me despierta. Y yo hago lo que Dios me dice aquí. Tengo mi oficina, cierro la puerta y allí empiezo a hablar con Dios. Porque Dios quiere que tú te comuniques con un Dios como tú te comunicas con cualquiera. No tienes que saber ni usar palabrerías. Tienes que ponerte en las manos de Dios y usar tu corazón. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Allí yo empiezo a orar. En esta campaña que yo venía para acá, yo le dije el lunes, el miércoles tal vez, que yo empecé a orar por estas iglesias, porque yo venía para acá. Y empecé a orar por cada uno de ustedes y los que no están por aquí todavía, para presentarlos delante de Dios, para que escucharan la palabra. Jesús se arrodilló más o menos de la 1:00 de la mañana a las 3 de la mañana orando. Y pasó toda la noche. ¿Por qué? Cuando tú te presentas a Dios, cuando tienes un problema o cuando no lo tienes. Nosotros nos debemos presentar a Dios cuando todo el tiempo, teniendo problemas o no teniendo. Es un acto privado. Es un acto que tú haces privado con Dios.
Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. El verso 10. Lucas capítulo 18, verso 10 dice: Dos hombres subieron al templo aquel. Uno era fariseo, el otro público. Uno era de la iglesia y el otro era del mundo. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y el de la iglesia, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como ese hombre del mundo, que es un ladrón, que es un injusto, que es un adúltero, ni aún come con pública. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que me gano. Miren cómo oraba. ¿Está correcto? ¿Está correcto, sí o no? Sí. ¿De la iglesia pasaba eso, sí o no? ¿Nosotros no somos ladrones? Yo espero que no. ¿Nosotros no somos adúlteros? ¿Sí o no? ¿Nosotros, damos diezmos? ¿Sí o no? ¿Nosotros estamos en el templo? ¿Lo ven ahí? Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuál de los dos aceptó Jesús? ¿El de la iglesia o el de afuera? Interesante, ¿verdad? ¿Lo habían visto de esa forma o lo leían directamente de la Biblia? A veces nosotros lo leemos directamente de la Biblia, pero no vamos un poquito más allá. Pero yo desde el miércoles estoy diciéndoles de más allá. ¿Entienden? Entonces, el segundo principio es que yo sea humilde delante de Dios. ¿Ven? Yo tengo que reconocer que aunque yo no haga nada malo, yo soy pecador. Y delante de Dios, si no es por su misericordia, por su bondad y por su grandeza, yo no llego al techo. ¿Están entendiendo? Yo tengo que ser humilde delante de Dios. Y cuando yo vaya delante de Dios cerrando la puerta allí en mi comunión personal con Dios, Señor, yo soy pecador, yo necesito de ti. ¿Están entendiendo? Porque muchas veces creemos que porque no hago nada malo, soy bueno. Porque no haga nada malo, yo no he pecado. Y eso es un error satánico que lo pone en la mente. Yo soy malo aunque no haga nada malo. Yo soy un pecador aunque no haga esos pecados. Yo soy un pecador. Y yo tengo que reconocer delante de Dios que soy un pecador y que necesito de Dios. Al contrario de Jesús en el Getsemaní, él no era pecado. ¿Escuchó bien? Él no era pecado. Pero el Padre
Él sintió que se separó porque llevaba el pecado de nosotros. Esa es la repugnancia que tiene el Padre con el pecado. Dios te ama a ti, no ama lo que tú haces, pero te ama a ti. ¿Estás entendiendo? A veces nosotros hacemos cosas malas porque somos pecadores, pero Dios no le gusta eso, pero te ama a ti como pecador. Por eso envió a Jesucristo. Así que Jesucristo muere en la cruz del Calvario porque te ama a ti. ¿Cuántos hemos aprendido la diferencia entre una persona y lo que hace la persona? ¿Habrá alguien aquí que ha aprendido eso en la vida? Porque eso se aprende, ¿sabes? Eso se aprende. ¿Y cómo nosotros lo aprendemos? Cuando estamos en comunión con Dios. Mientras no estamos en comunión con Dios, juntamos las cosas. Juntamos las cosas. Pero cuando estamos en comunión con Dios, Dios me enseña a mí a separar lo que es el pecado del pecador. ¿Por qué esa persona hace eso? Porque se deja dirigir bajo la voluntad de Satanás. Jesús amaba a la persona y no lo que hacía la persona. ¿Estás entendiendo? Entonces, para yo poder estar en comunión con Dios, yo tengo que ser humilde. Tengo que decirle al Señor, Señor, sé propicio de mí. Yo soy pecador y necesito. ¿Cuándo usted va al médico? ¿Cuándo usted va al médico? Posiblemente cuando está enfermo. No, te voy a decir, a ver si tengo la razón. Te puede dar una enfermedad y tú no vas al médico y buscas cualquier cosa para lidiarte eso y quitarte. ¿Sí o no? Cuando ya no se puede más, cuando no hay más remedio, espérate que esto está difícil. Ahora es que tú vas al médico, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Mientras tú no reconoces que la cosa no está buena, no vas a ir al médico. Estaré yo hablando de una cosa mentira aquí. No, mis queridos. Cuando tú reconoces que estás enfermo de verdad, entonces te vas al médico. Especialmente eso nos pasa a nosotros los hombres. Las mujeres son más receptivas para ir al médico. Pero nosotros como que, ¿sí o no? Entonces, mis queridos, yo tengo que ir al médico divino porque yo soy un pecador. Arrepentido en Cristo Jesús, pero soy un pecador. ¿Y saben qué? Voy a seguir siendo pecador hasta que Jesús venga. ¿Sí o no? Hasta que Jesús venga. Porque cuando Jesús venga a esta tierra, dice la Escritura en 1 Corintios, que Él me va a transformar, me va a quitar el pecado para yo poder llegar al cielo. Porque con mi pecado yo no puedo llegar al cielo. Entonces nosotros estamos viviendo en la vida en el proceso de la santificación. Hasta que llegue el momento que Jesús aparezca. De lo contrario, si Él no hace eso, nadie podrá llegar a ser. Nadie. Porque Él tiene que quitar lo corruptible de mi vida para hacerlo incorruptible. Él tiene que quitar, transformar, eliminar el pecado de mi vida para yo poder estar en la presencia de Dios. Así que ustedes han escuchado decir, la iglesia es un hospital. ¿Para quién?
para todos los que vamos en el proceso de la santificación. Y en ese proceso de la santificación, Dios me está diciendo qué es y cómo debo de orar. En Mateo capítulo 6, vamos allí otra vez. Mateo capítulo 6, el verso 7 y 8 dice, Mateo capítulo 6, verso 7 y 8. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué pasa? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial, ¿qué dice allí? No sabe nada de ti. No sabe tus necesidades. ¿Ah? O sabe todo de ti. O sabe lo que tú necesitas. Y aún lo que vas a pedir, ya lo sabe. Bajaba a la 10 y allí empecé a orar y a sentirme lejos de Dios. Allí le dije al Padre, tú me conoces. Escudriña mi corazón. Escudriñame dentro. Tú sabes quién soy. Y yo necesito, en estos momentos de desesperación, te necesito a ti. Necesito que pongas en mi mente la seguridad de la salvación. Pero eso lo hacía llorando, porque me sentía perdido. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido perdido. Y Dios dice aquí, mira, tú cuando ores, yo quiero que ores de corazón. Y allí te arrodilles o te sientes o lo que hagas, hazlo de corazón. Sí, reconociendo que me necesitas. Reconociendo que no hay oportunidad si no es por medio de Jesús. Dice la Escritura, yo soy el camino. Tu caminar soy yo. Tú quieres llegar al cielo. El único pasaje para llegar al cielo se llama Jesús. Amén. El único pasaporte para entrar al avión celestial se llama la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo que ser sincero delante de Dios. Escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Si hay algo que necesito confesarte, preséntamelo. No ores con vanas repeticiones. Habla con Dios. Habla con Dios. Yo no sé si ustedes hacen esto. Todos los días yo le digo, Señor, gracias porque me estás escuchando. Yo no sé si ustedes hacen eso. Señor, gracias porque me estás escuchando. No sé cómo lo haces. No lo entiendo. No me interesa entenderlo. Porque tú eres Dios. Y te agradezco porque me estás escuchando. Porque sacas un momento y apartas tu oído para escucharme a mí. ¿Cómo tú lo haces? Yo no lo entiendo. Porque ahora mismo debe de haber millones de personas hablando contigo. Pero gracias porque me escuchas. Gracias porque atiendes un ratito conmigo. ¿Estás entendiendo?
No uses vanas palabrerías. Ay, qué lindo ora que. Yo me gustaría orar así. Abre tu corazón al Dios del cielo, porque Él te conoce. Amén. Él sabe quién eres tú. Es más, tú no te conoces ni tú mismo. ¿Sí o no? Ok. Vamos a probar. Déjame ver. A ti no. No, no, esta vez no. Esta vez voy a coger un faro. La voy a coger a ella. Escucha. ¿Tú te conoces tú mismo? Bueno, si te conoces tú misma, ¿cuántos pelos tú tienes en la cabeza? No, eso sí es. Bueno, pero tú has vivido con ese pelo toda tu vida. ¿Sí o no? Más o menos, por lo ¿Crees? menos. Y dice la escritura que Dios conoce. Así que Dios conoce lo que tú estás pensando ahora y lo que vas a pensar después. Explícame eso. Yo no entiendo eso, porque soy yo mismo y no sé lo que voy a pensar ahorita. Ya Dios conoce eso. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Yo te conozco a ti porque yo te hice. Yo hice las partes de tu cuerpo. Yo hice tu mente. Yo te hice. No vengas con vanas palabrerías donde mí. Háblame de qué. Por eso yo le digo, Señor, yo no sé, pero te agradezco porque me escuchas. Y como me escuchas, le digo yo voy a pedirte, porque tú dices que te pida, ¿o no? Claro, sí. Porque tú dices que hable contigo. Ese es otro principio de la Biblia. Pero cuando nosotros le pedimos, aquí es que viene lo difícil. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 5 y 6. Después de Hebreos, después del capítulo 13 de Hebreos, está Santiago. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice la escritura: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Cuando tú quieres algo y no lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Pedir. Pero sabes que a veces no nos atrevemos a pedir. ¿Sí o no? Estaba yo en un lugar lejano de aquí y cerca de allá. Y tenía hambre. Y tenía hambre. Así que, como tenía hambre, ¿qué tenía que hacer? Pedir comida. Pero no me atrevía a pedir comida. Así que me quedé allá. Llegué a la universidad y en muchas ocasiones no tenía para comprar nada.
absolutamente. Así que me sentaba en un árbol, estudiaba la Biblia o hacía algunas asignaciones, pero no me atrevía a decirle a nadie que tenía hambre. Pero de madrugada, mientras iba, oraba y le decía al Señor, Señor, yo no tengo dinero. Sé que me va a dar hambre. Te voy a pedir que de alguna forma me alimentes. Esa era mi oración, porque eso era mucho tiempo que me pasaba. Porque yo iba por fe. Iba por fe. Y allí me sentaba a la hora del almuerzo. Y siempre Dios enviaba a alguien para invitarme a comer. Siempre. Me decían, pastor, ¿qué tú haces ahí? Estudiando. Porque no me atrevía. ¿Entiendes? Aquí estudiando. Vamos a almorzar. Vete conmigo. Yo decía esta palabra. Gloria a Dios. Quizás la persona no sabía por qué yo le estaba dando gloria a Dios. Pero yo estaba orando de madrugada y decirle, Señor, yo no tengo dinero, me va a dar hambre, súpleme. Y por eso yo le daba gloria a Dios. ¿Entienden? Así que dice la Escritura que uno debe de pedir, pero pedir ¿con qué? Aquí que está el problema. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe para ti sin darme el significado bíblico? ¿Qué es fe para ti sin darme el significado bíblico? Vamos a ver quién se atreve a decir. ¿Qué es fe para ti sin darme el significado bíblico? Eso es bíblico. Vamos a ver. Eso es bíblico. La seguridad de que vas a escribir lo que es. Eso es bíblico. Miren, mis queridos, la Escritura habla de todo eso que ustedes han dicho. Pero la fe tiene que ir más allá de lo que Dios me está diciendo a mí. Lo que me está diciendo es, ten la seguridad que lo que pediste te lo voy a dar. ¿Estás escuchando? No es solamente confiar. Es que tengas la seguridad de lo que me pediste. Si tienes una necesidad y tú me pides que te la supla, tú tienes que tener la seguridad que yo te la voy a suplir. ¿Entiendes? La fe va más allá de confianza. La fe va más allá de lo que yo puedo creer. La fe es algo que tú tienes que tener la seguridad de lo que le estás pidiendo a Dios, que Él te lo va a dar. Por eso es que Él dice, ten fe, pide con fe. ¿Estás entendiendo? Y cuando nosotros pedimos así, teniendo la seguridad, Dios te lo da. ¿Estás entendiendo? Ten esa seguridad. Así que Dios está diciendo, pide con fe, no dudes nada. No dudes nada. Porque si dudas, quiere decir
que no quieres lo que estás pidiendo. ¿Estás entendiendo? ¿Qué tú has pedido que Dios no te ha dado? ¿Te has preguntado por qué? Porque si Dios dice en la Escritura, y esa es la voz de Dios, me dice, pide, que yo te voy a dar. ¿Ven? ¿Están entendiendo? Nosotros tenemos que tener esa seguridad que Dios me va a dar lo que estoy pidiendo. No dudes, no seas como la ola del mar, que se arrastra por el viento y es echada en una parte y en otra. No dudes. Así que eso es otro principio de la oración. Jesús dudó de entregar su vida por nosotros. No, me pregunto. Jesús dudó en el Getsemaní cuando oraba al Padre. Él no dudó. Él no quería pasar la copa porque lo sufrió antes que pasara. Pero él dijo, yo no quiero que se haga la voluntad. La voluntad era que tenía que morir. Y la aceptó. Y no dudó. Y le fue enviado el cuarto ser de la divinidad, que era un ángel creado. El lugar de Satanás le fue enviado para sostenerlo, porque no dudó, tenía que pasar la copa. Queridos, nosotros en la vida somos seres humanos pecadores que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, la vida es transformada, ¿sí o no? La vida es cambiada. La mente es cambiada. Y ahora yo estoy en un proceso de aprender lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabes que la Biblia habla? Ten fe como un granito de mostaza. ¿Han escuchado? Ese granito de mostaza. ¿Por qué Dios menciona un granito de mostaza? Chiquitito. Pero eso no tiene nada que ver con mi fe. Pues yo tengo una predicación, después se la digo. Porque si yo tuviera fe así de chico, ¿qué dice la Escritura? Dile a ese monte que se salga de ahí, se va. ¿Y por qué no se va? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, ten fe como un granito de mostaza? No es el tamaño de la fe. No es el tamaño. Son las características. Entonces, Dios me dice, cuando estés en comunión, preséntate delante de mí como tú eres y presenta tus necesidades. ¿Dios conoce las necesidades nuestras? ¿Sí o no? Dios las conoce. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus caídas y tus levantadas. Dios conoce cuando tú no quieres venir al templo. Dios conoce cuando no quieres leer la Escritura. Dios conoce cuando te está llamando y quiere que tú entregues la vida a Él, pero tú te resistes. Dios conoce eso. Así que cuando yo voy a presentarme delante de Dios, yo no puedo ir a creer que yo puedo esconder algo delante de Dios. Posiblemente hay muchas personas que esconden delante de Dios alguna cosa, como si Dios fuera hombre, para no saberlas. ¿Qué puedes esconder delante de Dios? Dios conoce aquellos pensamientos que vienen malos a mi vida.
Dios conoce todo, mis queridos. Por eso es que Dios dice, preséntate ante mí como tú eres. Pídeme que yo te voy a dar. Pídeme que te voy a dar. Pero pídeme con sabiduría y entendimiento. Yo no sé si aquí hay algunas personas que no han entregado su vida a Jesucristo todavía. Yo no sé si hay algunas personas luchando con alguna situación en la vida. Quizás por los hijos, quizás por el esposo, quizás por la familia, quizás por un problema en la vida. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene esa situación tan difícil, que habla con Dios y como que Dios hace silencio. Y le pide a Dios, Señor, quiero ser diferente. Quiero cambiar mi vida, quiero ser otra persona. Tengo esta situación, pero a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios por mi situación porque siento vergüenza. ¿Le ha pasado a usted que cuando comete un error no quiere presentarse delante de Dios porque tiene vergüenza? Porque se avergüenza de lo que hizo. Entonces, cuando uno se avergüenza, no quiere presentarse delante de Dios por eso. Pero sabes, mientras más pecador soy, más necesito de Dios. Mientras más cometo errores, más tengo que presentarme delante de Dios. Dios te ama con un amor increíble, que ciertamente no ama lo que hace, sí, pero te ama a ti. Dios dijo una parábola: hay alguien que se fue del redil y hizo muchas cosas malas. Y él, como pastor, dejó la seguridad de los demás y fue a buscar esa oveja que se sentía perdida, que sentía vergüenza y no quería orar delante de Dios por su problema, por su situación, porque cayó. Y Dios conoce eso. Cuando llega esa persona, que dice la Escritura en Lucas capítulo 15, hagan fiesta porque llegó. Saben, mis queridos, este mundo está totalmente perdido. La oveja perdida de este mundo. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, le dijo a los demás mundos: quédense ahí, observen, no intervengan. A los ángeles les dijo: no intervengan, ustedes no pueden intervenir. Yo voy a ir, voy a rescatar esa oveja, voy a dar mi vida por esa oveja, porque esa oveja está orando y está pidiendo ayuda y yo la voy a ayudar. No intervengan. Le digo a los ángeles, le digo a los arcángeles, le digo a los serafines: no intervengan. Lo que vean, no intervengan.
Yo tengo que hacerlo. ¿Y sabes qué? En el Getsemaní, Él sufrió eso por ti. Porque yo soy y tú eres la oveja perdida. Dice el espíritu de profecía que los ángeles querían intervenir. El caudillo, el rey de reyes lo maltratan, lo escupen, que es nuestro rey. Y Jesús le dijo, no intervengan. Yo tengo que dar mi vida por ellos. ¿Por qué, mis queridos, nosotros no buscamos más de Dios? Hablándole a Javier ahorita, sabemos que estamos en el tiempo final, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no buscamos más de Dios? Las cosas de este mundo nos impiden las cosas de Dios. ¿Por qué? Sabemos que estamos a los albores de la venida de Jesús. ¿Por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué no oramos y ayunamos más? ¿Sabes? Una de las cosas más hermosas que existe en toda la Biblia, esa es la que le voy a decir ahora. Cuando Jesús oraba por pastor, pero ¿por qué tú dices que Jesús oraba por ti? Sí, porque en una oración dijo Jesús, yo no solamente oro por estos, por ustedes, sino por los que van a creer en mí. Ay, Amén. si Jesús oraba por ti, ¿por qué no estamos más en comunión con Él? ¿Por qué pensamos más? Yo no puedo estar, yo esto, yo lo otro, yo y yo. Cuando sabemos que ya estamos en el tiempo final de la historia, ¿tenemos que buscar más de Dios ahora? ¿Sí o no? Porque a veces no lo hacemos. Le ponemos pero, que si los hijos, que si tarde, que si esto, que si lo otro. ¿Sí o no? Ahora es que debemos orar más. Jesús le decía en el Getsemaní, Pedro, Santiago, Juan, velen y oren. Para que no que, para que no que, para que no entren en tentación. En esta noche yo voy a terminar mañana. Yo me he edificado con los temas. Yo me he edificado. Porque todos necesitamos más de Dios. Tú que me estás viendo por las redes sociales, tú necesitas de Dios. No es en una semana que le llaman la Semana Mayor o la Semana Santa. Yo necesito de Dios todos los días. Yo voy a tener una pequeña oración. Y el que quiera ponerse en pie, diciéndole a Dios, yo necesito de ti. Necesito que tú me escuches. Necesito que me contestes. Y luego de esa oración vamos a poner el himno. Pero cuando escuchen el himno, internalícelo
en su corazón y vean el mensaje. Dios eterno, Rey del universo, tú que eres grande en todas las cosas, ayúdame a comprender la grandeza de tu divinidad. Ayúdame a entender el sacrificio de Jesús. Ayúdame a orar como Él oraba. Por favor, úngenos con tu Santo Espíritu. Gracias porque me escuchas. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Súbelo, por favor. Cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche deseaba. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Te has consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en quién. Imagina llegar tan grande, a nueva gracia al corazón. En Dios eterno vemos tu gloria, de mi pecado se vistió. La cruz hablaba, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Señor y Padre Celestial, mi esperanza está en Jesús. Gracias porque me escuchas. Gracias porque estás atento a cada uno de nosotros. Gracias por el amor inmensurable que tienes para con
cada uno. Bendice esta iglesia. Que el Espíritu Santo dirija su mente y su corazón. Bendice a aquellos que nos están escuchando por las redes sociales. Que el Espíritu Santo haga una obra en la vida de cada uno. Oh Padre Celestial, nos presentamos delante de ti como somos, porque necesitamos de ti. Llévanos en bien a nuestros hogares. Que en esta noche tu presencia se internalice en nuestra vida y que mañana sigamos en la adoración. Gracias. En el nombre de Jesús.